Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. En medio del escenario electoral que se está llevando a cabo en estos momentos el país, ¿cómo se pretende reorganizar la justicia en el país cuando vemos que por donde se aplasta sale pus? Todo es corrupción en este país, doctor. Buenos días. Miren, buenos días a usted, don Emilio, doña Lorena. Mire, el entorno político hace que incluso muchos actores aparezcan altamente depreciados. Mire, yo en el tema estamos ya en un proceso ya electoral y con campañas de un lado y de otro. Yo en esto tengo algunas inquietudes. La primera, preguntarle a los aspirantes a distintas dignidades, ¿verdad? Que con legítimo derecho están terciando, decirle, oiga, usted que está como candidato a tal dignidad, ¿para qué quiere usted llegar a esa dignidad? Si usted llega, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? Es decir, mire, en general, salvo algún que otro candidato, no tienen planes de trabajo real y creíbles y eso impide una posterior fiscalización cuando estén ya en el ejercicio del cargo y del poder. El tema de este cruce de acusaciones de pérdida de legitimidad, consejo de la judicatura que hoy permanece por unos días en el silencio, claro, porque en este momento el titular encargado del Consejo de la Judicatura sigue gozando de buena salud, sigue manejando ese enorme poder que es el Consejo de la Judicatura, mientras como aves de carroña están la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana, este tema del abuso con las garantías constitucionales. No es que las garantías son malas per se, o sea, porque existe la garantía. Llámese acción de protección en sus diferentes modalidades, piénsese en un habeas corpus. El problema es que se ha degenerado, a veces expresión gráfica, pero que es ineludible, se ha prostituido de la peor manera la mala utilización de una garantía, pero que deviene en malos ejemplos que han provenido del propio Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, la actitud que se ha tenido en su momento de recurrir a un juez para que de primera mano, por ejemplo, suspenda en funciones al presidente de la Corte Nacional, recurrir a un juez en el Oriente, en La Guagrio, en Zamora, lo que fuese, o en Quevedo, o en San Borondón, y en Manabí, en distintos lugares. En Guayaquil pasa. Esos sorteos amañados de los domingos antes de las 12 de la noche, donde milagrosamente le cae a un juez medidas, la posibilidad de dictar medidas cautelares, se denuncia el procedimiento y yo he visto casos donde el juez termina indemne y se termina sancionando, por ejemplo, al secretario. Claro, la cuerda se rompe por el lado más débil, pero hemos experimentado un proceso de deterioro en la credibilidad de muchas instituciones y de muchas garantías. Pero se sigue abusando de las instituciones y se sigue abusando de las garantías. Pensemos por un lado, el Congreso, la Asamblea Nacional decide la destitución, y son los ejemplos que están a la vista, la destitución por su mala actuación de la presidenta de la Asamblea. Como estaba protegida políticamente, corre a plantear una acción de protección, se la concede, permanece allí, finalmente es destituida del cargo de presidente de la Asamblea, aunque sigue en funciones. La Asamblea en su momento decide, ejerciendo el poder de control político, la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habría que recordar muy brevemente, porque el tiempo no nos da para más, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
surge como una aspiración de que haya un mecanismo de control, es decir, una mayor participación democrática, de manera que ese consejo, si funcionara bien, podría permitir que se transparenten concursos públicos, que se elijan los mejores ciudadanos, etcétera. Pero a lo largo del tiempo, antes y ahora, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha convertido en una suerte de botín político porque sectores vinculados al Ejecutivo lo necesitan para determinadas gestiones. En su momento, la Asamblea dice, ya este Consejo no va más, decide destituirlo en el ejercicio de las funciones políticas que tiene la Asamblea. Pero el Consejo de Participación Ciudadana, algunos que se consideran afectados, recurren ante un juez que no tiene especialidad en materia constitucional y no tiene que tenerla porque así está prevista la Constitución. Y ese Consejo consigue que un juez diga que es ilegal la destitución de que proviene de la Asamblea Nacional. Y como así está la estructura, la Asamblea Nacional dice en principio no vamos a darle importancia ni vamos a acatar la decisión de un juez porque es inconstitucional. El juez insiste, le dice, como juez tengo la facultad, porque así prevé la competencia de la ley, que en caso de incumplimiento, incluso esto puede ser motivo de la destitución de aquellos que están obligados a acatar el fallo. Pero allí hay un olvido importante. No es que la destitución es automática, está sometido a un proceso de control de constitucionalidad por la llamada omisión de cumplimientos. Probablemente eso puede durar, o podría durar 8 meses, un año, 2 años. Bien pudo la Asamblea mantenerse en esa decisión de no acatar ese fallo, que a todas luces resulta arbitrario y abusivo. A la final lo que pasa es que ese juez lo suspenden, lo destituyen, como ha pasado con jueces también en Manabí, por abuso con las medidas de sustitución, con el habeas corpus, etcétera. Entonces, doctor, este tema es el que ha hecho que el país tenga grandes dudas respecto a la manera como en este marco de inseguridad, donde Ecuador lidera el incremento de violencia criminal en Latinoamérica, haga que también se adopten medidas que definitivamente favorecen a quienes cometen actos delictivos, crímenes o vinculados al narcotráfico. Eso conlleva una pregunta que está planteada en la Asamblea, Lorena, ¿no? Así es, que tiene que ver con la extradición de ecuatorianos que cometan crímenes relacionados al narcotráfico. ¿Cuál es su análisis respecto a esta pregunta, doctor? A ver, para empezar, la extradición per se no es mala, pero hay que tener muy clara la idea de que frente a un proceso de delincuencia organizada, de violencia estructural, como la que vive el Ecuador cierra el año con una tasa de muertos por 100.000 habitantes por actos violentos que está bordeando 24 o 25 por 100.000. Estamos a la par o tal vez un poco más alto que Colombia y que México y que Brasil, por supuesto. Guayaquil en el mundo resulta ser probablemente la quinta ciudad más violenta porque tiene una tasa que bordea el 50 por 100.000 habitantes por muerte violenta. Entonces, miren, el tema de la delincuencia organizada, el tema de la violencia estructural, no lo va a solucionar la extradición. Tal vez el ejemplo cercano, Colombia y México. Colombia decidió juzgar, bueno, Pablo Escobar muere en enfrentamiento con la fuerza pública, también el llamado mexicano Rodríguez Gacha. Los Rodríguez Orejuela cumplen una condena de 14 años con el 2x1 y el año de jubileo 2000, en 6 años salen libres. Y luego el presidente Uribe decide extraditarlo a Estados Unidos, donde el uno ya se murió en la cárcel, Gonzalo, con un cáncer. Fueron ambos condenados, Gonzalo
y Miguel a 50 años, y el otro también está muriéndose en una cárcel norteamericana. De México, el ejemplo del Chapo Guzmán. Pero, ¿qué pasa? Porque ya el Chapo Guzmán es historia. Quienes manejan no solo el narcotráfico, sino ahora el negocio ilícito de la metanfetamina y el fentanilo, que produce más muerte que cocaína y heroína, está manejado por los hijos del Chapo Guzmán. O sea, la extradición no fue una respuesta. Y mire, ni la guerra, la llamada guerra total. En México tiene aproximadamente 15 años. Y en México están llegando a 350,000 los muertos durante 15 años. O sea, la extradición no va a solucionar el tema de la criminalidad organizada. Doctor, pero si la extradición no va a solucionar el tema del crimen organizado, ¿verdad? Su explicación está clara. ¿Cuál es la forma como debería darse seguridad jurídica al país para que, en ese sentido, quienes delinquen o grupos que vengan de otros países a intentar o a delinquir aquí, abusen de un sistema que está completamente deteriorado, corrupto? O sea, ¿cómo le damos seguridad jurídica al país para defender la vida de quienes son víctimas diariamente del crimen organizado en el país? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Cómo hacerlo, doctor, con el Poder Judicial? La responsabilidad sigue siendo del Estado. Y el Poder Judicial es parte del ejercicio del poder que tiene el señor Estado. Además, mire, es que el Poder Judicial va a intervenir frente a la comisión ya de un delito. Y en esto yo diría que en general no hay casos de corrupción que se le imputen directamente a la Fiscalía vinculados con el crimen organizado o con el narcotráfico. Eso sería una barbaridad, decirlo así. Los jueces, en su mayoría, cumplen con su trabajo, con su rol. Hay casos de excepción donde se dice cómo es que, por ejemplo, un tribunal penal en Manta ha dispuesto la libertad de 18 personas vinculadas con el tráfico de toneladas de cocaína. Es que ese es el poder de penetración que tiene el crimen organizado. Allí, al parecer, por lo que sabemos, se ha actuado con prontitud, y ese tribunal que actuó abusando de la competencia que el Estado le ha dado ha sido destituido. Pero ese es un momento. Pero la estructura criminal se organiza, y se organiza desde el momento en que, uno, no hay control por parte de la policía por la presencia de ciudadanos extranjeros que están en el país, que están vinculados a organizaciones criminales y que llegan al país precisamente para poder organizar el negocio, entre comillas. El primer filtro de selectividad es la policía, y el primer filtro de selectividad no está funcionando como debiera ser. Póngale al lado control de armas que ingresan por frontera, armas que ingresan por los puertos y aeropuertos, control de droga que ingresa por frontera y que luego sale también básicamente por puertos. Allí no hay control. Y si no hay control, tenemos un incremento de la delincuencia organizada. Se habla mucho y se habla de continuas propuestas de reforma y de reforma. Se dice que el lavado de activos es el momento culminante de la delincuencia organizada porque tiene que transformar ese recurso que tiene origen ilícito. Pero se dice que en Ecuador el estimativo es que entre 3.500, otros dicen hasta 5.000 millones de dólares por año se lavan de dinero que tiene origen ilícito, otros dicen que es más. Pero la UAFE apenas puede reportar una eficiencia operativa que está estimada en 40 millones por año. O sea, hay un déficit operacional, por lo que he podido en estos días escuchar. La UAFE apenas cuenta con $50,000 mensuales para poder hacer su trabajo ya de campo. O sea, hay una desventaja y el Estado no se preocupa por organizar ese primer filtro, que es el filtro de admisión de la estructura criminal, porque ya los jueces actúan después y la fiscalía después. El primer filtro no está funcionando.
Y en Doctor, otros hablando de niveles, filtros, permítanos ir a la pregunta número 2, A la Lorena. pregunta número 2. Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona fiscales a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, asciende, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo? Esta es la pregunta formulada, pero ¿qué pasará hasta que esto sea aprobado en caso de ganar el sí? De acuerdo a lo que se visualiza, sería la propia fiscal la que elegiría a los miembros de la judicatura. No, a los miembros del Consejo de la Los de la miembros Fiscalía. Fiscalía. del Consejo de la Fiscalía. Yo no veo el problema por allí, porque la Fiscalía, que es el titular del ejercicio de la acción penal, tiene que ser, primero, la escogencia de los fiscales tiene que ser muy rigurosa, porque son los que van a dirigir la investigación criminal. Hasta yo no veo ningún problema, ni los procesos de capacitación. El tema está en que cuál es el mecanismo de control que se va a ejercer sobre, y no es que se trata de la señora fiscal de hoy, de cualquier fiscal general. ¿Ante quién responde el fiscal general? No hay un mecanismo de control sobre la fiscalía. Me van a decir la posibilidad de un juicio político por parte de la Asamblea o un eventual Congreso, sí. Pero ¿qué pasa si hay una denuncia por la comisión de un delito contra, por ejemplo, el fiscal general o la fiscal general? ¿Quién debe investigar? El fiscal alterno, que en el fondo es subalterno de la fiscal general o del fiscal general. Ese es un tema que también tiene que ser analizado porque, por ejemplo, en el Perú está muy bien estructurado el tema porque existe una suerte de consejo de fiscales que está conformado por ex fiscales que son los que en un momento dado van a ejercer el mecanismo de control frente a la actuación de un fiscal general, hombre o mujer. Entonces, ese es un tema. Ahora, lo que el Estado tenga que invertir en capacitación de fiscalía está muy bien, porque la fiscalía es el titular de la acción y lo que se haga, por ejemplo, en materia de violencia de género, de delitos económicos, de delincuencia organizada, yo en eso apunto a favor. Yo no sé realmente cuánto vaya a mejorar la capacidad operativa, pero si se trata de que no metan otras funciones las manos en la Fiscalía General del Estado, me parece que eso es saludable. Esto es muy importante que yo quiero compartirla con usted porque nace de una denuncia pública que hizo el doctor Diego Delgado Jara la semana anterior. Ayer en estos micrófonos dialogamos con el general Paco Moncayo, que es profesor, maestro de los militares precisamente, en las academias de estudios de ellos, y tiene que ver con esta inquietud relacionada con unos decretos que se expidieron el año 2022, donde se anota algo que preocupa enormemente al país y tiene que ver precisamente con el ingreso de recursos y dineros que deben de ser completamente investigados. El titular dice, se puede luchar contra el crimen organizado lavando su moneda, y es un asunto estrictamente vinculado al tema económico y jurídico, doctor, porque habla de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, ¿verdad? Indica que durante todo el año 2022, de acuerdo al artículo 15, se aprobaron, se decretaron, esto es un decreto del Ejecutivo, normas que permiten traer dinero al Ecuador durante todo el año 2022 de cualquier origen legal o no legal y puedan limpiar o blanquear la moneda de quienes se acojan a este régimen impositivo especial. Es el comentario de este supuesto hecho ilícito, ¿verdad? Y habla aquí de exoneración de responsabilidades jurídicas, que hay 3 delitos por lo que en forma imperativa y por extraño mandato legal
no se iniciarán procesos de investigación penal por delito de enriquecimiento privado no justificado, etcétera, etcétera. Doctor, esto preocupa enormemente porque si estamos tratando de luchar contra el crimen organizado transnacional que tiene fabulosas cantidades de dinero para romper todo un Estado, como viene sucediendo en el país, ¿cómo podemos proteger jurídicamente si se aprueban este tipo de ley? Esto merecería un análisis exhaustivo de todos ustedes los conocedores del derecho, doctor. Mira, Emilio, ese tema no es nuevo, no es nuevo. Colombia dictaba acá, llegaba un presidente de la República de Colombia y ese presidente declaraba un proceso de amnistía tributaria. ¿Para qué? Para la llamada repatriación de capitales. Por eso es que Rodríguez Gacha, alias el mexicano, cuando empiezan a decomisarle, a confiscarle bienes y recursos, él dice que él había invertido ya. Él dice, a ver un momento, durante el periodo de amnistía tributaria, que en Colombia era de 6 meses, aquí se lo puso a un año, yo he traído mis capitales, he invertido en agroindustria, en la industria metalmecánica, en la industria de la comunicación, durante el periodo de amnistía tributaria. Consecuentemente, a mí no me puede confiscar lo que ingresó durante ese periodo que legitimó el origen del recurso. Esa receta la ha aplicado Colombia durante muchos periodos y se la ha tomado en Ecuador. Los asesores seguramente están ahí a la vuelta, pero sí, yo soy una de las personas que hizo cuestionamiento y dije, es legitimar el lavado de dinero que tengan un origen ilícito durante ese periodo. Pero eso pasó desapercibido. Ahora, un decreto puede ser incluso declarado inconstitucional, pero así como hay personas que proponen de manera positiva reclamaciones frente a situaciones como esta, primero, habría que ver al final de la jornada cuánto dinero fue legitimado durante ese ejercicio fiscal, durante el año 2022. Yo no tengo cifras, habría que ver las cifras. Y dos, la inconstitucionalidad que ha sido planteada, que ha sido discutida, tiene que ser demandada. Entonces, y miren, la ley de extinción de dominio es la gran respuesta frente a problemas como este, porque es una ley que no va a disponer que vaya nadie a la cárcel, pero tiene que ver con el origen lícito de los recursos. Y esa ley además se aplica, de acuerdo con el criterio de Naciones Unidas, hay una ley modelo de la UNOP, y esa ley modelo fue en principio muy bien tomada en Ecuador para hacer el proyecto que permite dos características muy importantes. Primero, la posibilidad de la aplicación de verdad con carácter retroactivo de esa ley, la llamada retrospectividad, como dice la Corte Constitucional de Colombia, y en segundo lugar, la imprescriptibilidad. Pueden haber pasado 5 años, 20 años. Esta situación, en el momento, se aprobó la ley y se la mutiló y se dijo que primero tiene que haber una sentencia ejecutoriada en materia penal, que con la experiencia que tenemos sabemos que puede durar 1, 2, 3, 4, 5 años o para siempre. Si no hay una sentencia ejecutoriada como precedente en materia penal, no se puede aplicar la extinción de dominio. Eso tiene que ser reformado y dejar la ley como estaba en su estructura inicial. Si es así, esto que ha pasado el año 2022 puede ser revisado con una ley de extinción de dominio que sea, como debiera ser en la propuesta de Naciones Unidas, imprescriptible y con carácter retroactivo. Sobre la imprescriptibilidad yo he dicho, bueno, si no les gusta que sea de por vida, pónganle 40 años, 50 años, que es suficiente. Ahí sí hay una respuesta que aquí se discutió y lamentablemente no se aprobó. Bien, doctor, le queremos agradecer por habernos acompañado esta mañana para ir nuevamente retomando el análisis de lo que está pasando en el país respecto especialmente a la consulta y los temas que involucran al Poder Judicial, a la Fiscalía en el país. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
A usted, don Emilio, y a doña Lorena también, y un feliz 2023 para todos nosotros. Nos merecemos un buen año. Gracias a todos. Igualmente, doctor.